Pilatos y su mujer. Mientras Jesús era conducido a casa de Herodes, yo vi a Pilatos ir con su esposa Claudia Procla. Ella corrió a encontrarse con él y juntos fueron a una casita situada sobre una elevación del jardín, detrás del palacio. Claudia estaba agitada y muy asustada. Era una mujer alta y hermosa, aunque extremadamente pálida. Tenía un velo echado por la cabeza, pero aún así se veían los cabellos colocados alrededor de la cabeza con algunos adornos. Llevaba pendientes, un collar y sobre el pecho una especie de broche que sostenía su largo vestido. Habló durante mucho rato con Pilato. Le rogó que por todo lo que para él fuera más sagrado, que no le hiciese ningún mal a Jesús, el profeta, el santo de los santos, y le relató los extraordinarios sueños y visiones que había tenido sobre Jesús la noche anterior. Mientras hablaba, yo vi la mayor parte de estas visiones, pero tengo más confuso de cómo seguían. En primer lugar, ella vio las principales circunstancias de la vida de Jesús: la anunciación de María, el nacimiento de Jesús, la adoración de los pastores y de los reyes, la huida a Egipto, la tentación en el desierto, etc. Jesús siempre se le apareció rodeado por un halo de luz, y vio también la maldad y la crueldad de sus enemigos bajo las formas más horribles. Vio sus padecimientos infinitos, su paciencia y su amor inagotables, así como la angustia de su madre. Estas visiones le causaron gran inquietud y tristeza. Había sufrido toda la noche y había visto cosas unas veces muy claras y otras muy confusas, y cuando aquella mañana le había despertado el ruido de la tropa que conducía a Jesús, miró hacia ellos, y entonces vio a nuestro Señor, reconoció a aquel de quien tantas cosas aquella noche le habían sido reveladas. Ahora, desfigurado, herido, maltratado por sus enemigos, su corazón se había trastornado ante lo que vio, y por eso había ido a buscar a Pilato, y le había contado con vehemencia y emoción todo lo que le acababa de suceder. Ella no lo comprendía por completo y no podía expresarlo bien, pero rogaba, instaba, suplicaba encarecidamente a su marido en los más afectuosos términos que escuchara su súplica. Pilato estaba atónito y perturbado, unía lo que decía su mujer con lo que había ido oyendo aquí y allí sobre Jesús. Se acordaba de la furia de los judíos, del silencio de Jesús, de sus misteriosas respuestas a sus preguntas. Dudó algún rato, pero finalmente cedió a los ruegos de su mujer y le dijo que no lo condenaría, porque había visto que todas las acusaciones eran maquinaciones de los judíos. Le contó también las propias palabras que había oído de Jesús y prometió a su mujer no condenarlo. Como prenda de su promesa, le dio un anillo. Pilato era un hombre corrompido, indeciso, ambicioso y al mismo tiempo extremadamente orgulloso. No retrocedía ante las acciones más vergonzosas si éstas podían beneficiarlo, y al mismo tiempo se dejaba llevar por las supersticiones más ridículas cuando estaba en una situación difícil. En esta circunstancia consultaba sin cesar a sus dioses, a los cuales ofrecía incienso en un lugar secreto de su casa pidiéndoles señales. Una de sus prácticas supersticiosas era ver comer a los pollos sagrados, pero todas estas cosas me parecían tan ignominiosas y tan infernales que yo volvía la cara con horror. Sus pensamientos eran confusos y Satanás le inspiraba tan pronto un proyecto como otro. Primero quería libertar a Jesús como inocente, después temía que sus dioses se vengaran de él, porque tenía a Jesús por una especie de semidios que podía perjudicar a sus dioses, con lo que su muerte sería un triunfo de estos. Luego se acordaba de las visiones de su mujer, y tenían un gran peso en la balanza en favor de la libertad de Jesús. Acabó por decidirse por esta última opinión. Quería ser justo, pero tenía que anteponer sus objetivos, por la misma razón por la que había preguntado a Jesús: ¿qué es la verdad? La mayor confusión reinaba en sus ideas e influía en sus actos,
y su único deseo era no arriesgarse. Cada vez era mayor el número de gente que se agolpaba en la plaza y en la calle por donde debían conducir a Jesús. Los grupos se formaban según unas ciertas pautas, dependiendo de la población, de donde cada uno había subido a la fiesta. Los fariseos, los más rencorosos de todos, estaban con sus correligionarios, trabajando y excitando a los indecisos contra Jesús. Los soldados romanos eran numerosos en el puesto de guardia de Pilato, y muchos de ellos se habían mezclado con la muchedumbre.